¿Me confirma si se ve la pantalla del computador, por favor? Sí, sí, sí. Primero voy con conferencia de nosología, 4 años. Ok. Vamos a darle inicio a esta webconferencia del curso de Gestionología. Es un placer darle la bienvenida a esta webconferencia. Mi nombre es Eugenio Escorcia, soy licenciado en Filosofía, eh, tengo un posgrado en Educación. Actualmente me desempeño como docente de horas cátedra en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAC, adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades, EXA, de la zona Caribe, Execar, Sagún. Mm, Quiero comentarles un poco acerca de lo que vamos a trabajar en el día de hoy en esta webconferencia, pero quiero empezar con una reflexión personal, y es que la filosofía para mí no es algo o no es un conocimiento abstracto. Yo lo concibo como una práctica, digamos, como esa práctica de vida, de reflexión y al mismo tiempo de una argumentación que nos invita a comprender la realidad de una manera crítica y transformadora. Y es por eso que el objetivo de este curso es guiarlo a través de ese recorrido intelectual que le permita a ustedes pensar mejor, formular argumentos sólidos y al mismo tiempo reflexionar profundamente sobre esos grandes temas como es la existencia humana, el origen del conocimiento y todo eso. Como tutor y al mismo tiempo director del curso, estoy aquí para acompañarlo en cada uno de sus pasos, pero la diapositiva no corre, ¿sí? Cada uno de los pasos que le estaba mencionando a ustedes, acompañarlos. No duden en conectarme a través de los canales de información que están habilitados en el aula virtual, el correo del curso, el team, a través del foro de la actividad. Y si tienen alguna duda, sugerencia, algo, estoy aquí para responderle. Y como lo dije a ustedes, que mi propósito es que cada uno de ustedes pueda encontrar las razones y los recursos para pensar de esa manera más ética y fundamental. Yo espero que esta web conferencia ustedes la disfruten, porque es una experiencia académica que les va a permitir a descubrir nuevas formas de ver el mundo y sobre todo de comprenderse mejor a ustedes mismos. Vamos a hablar un poco sobre los temas que vamos a trabajar. Bueno, la presentación, la agenda del curso, la guía de actividad, el desarrollo de la webconferencia. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Y preguntas varias de algo que tiene sugerencias, inquietudes. Le damos a lo que es la agenda del curso. Los encontramos en el momento intermedio. Estamos trabajando lo que es el RAC 1, la tarea número 2, que corresponde a los problemas de la gestionología. Hay que tener en cuenta que esta actividad que es independiente y tiene un valor de 110 puntos y que finalice el 10 de mayo. Estamos aproximadamente 6 días para finalizar dicha actividad. Y seguimos con lo que es, vamos a darle un vistazo rápido a lo que es la guía de actividades, en qué consiste la actividades, cómo van a realizar sus actividades de acuerdo a lo que está solicitando dicha guía. Hasta el momento no hay una pregunta. Ok, vamos a continuar. No, no, no. Bueno, ok, vamos en la guía de actividades. Eh, en este momento de esta web conferencia, como se los decía al principio, vamos a abordar la explicación de esta actividades que corresponde a la tarea número 2, la cual es fundamental dentro del desarrollo del curso de gestionología, eh, debido a
que les permite a comprender los problemas centrales del conocimiento desde la filosofía clásica. Eh, bueno, la actividad de esta tarea número 2, esta actividad es de tipo independiente, significa que es individual y que requiere de su autonomía, requiere de mucha disciplina y compromiso en el proceso de su aprendizaje. Se encuentra ubicado, como se lo dice usted, al, hace unos momentos, en el momento intermedio del curso, lo cual indica que ustedes ya cuentan con bases conceptuales que deben ser profundizadas y aplicadas. Esta actividad tiene un valor de 110 puntos, lo cual refleja su alta importancia dentro de la evaluación del curso. Además, cuenta con un tiempo estimado de 36 horas de trabajo independiente, lo que implica que no es una actividad somera, superficial, sino un ejercicio donde ustedes van a hacer un análisis riguroso. Y el propósito de ese análisis riguroso de esta tarea es que ustedes logren identificar el concepto y las características de la gestionología y especialmente a partir del estudio de esas teorías filosóficas del periodo clásico. ¿Cuál es el objetivo de esa actividad o de ese objetivo de aprendizaje? Sabemos que el resultado de aprendizaje que se debe buscar es que ustedes van a comprender los problemas fundamentales del conocimiento. Y específicamente, ¿cuáles son? La posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento, la ciencia del conocimiento, la justificación del conocimiento. Y ya que esos cuatro problemas que les acabo de mencionar son el núcleo de la gestionología. No se trata de aprendernos los conceptos de memoria, no, sino de analizar con diferentes filósofos han respondido a esas preguntas. Por ejemplo, es posible conocer la realidad tal como es. El conocimiento proviene de los sentidos de la razón. ¿O qué significa realmente conocer? ¿O cómo sabemos que algo es verdadero? Y estas preguntas, digamos que atraviesan toda la historia de la filosofía y siguen siendo todavía actuales. Por lo tanto, que esta actividad, como una actividad principal, que consiste en que ustedes van a elaborar un cuadro descriptivo donde ustedes deben presentar y analizar el problema o los problemas del conocimiento desde esa perspectiva filosófica clásica. Y ese cuadro no es un simplemente resumen, o debe ser analítico, organizado, creativo, sustentado en la lectura, y se recomienda que organice el cuadro, bueno, puede ser una forma vertical, con los problemas de conocimiento, posibilidad, origen, esencia y justificación del conocimiento. Espacio horizontal con las características, filósofo representativo, sí, contexto histórico, diferencia entre teoría. Y eso le va a permitir a ustedes comparar las ideas y comprender, digamos que mejor las posturas filosóficas. Eh, Aquí se está evidenciando un poco el cuadro que yo les decía a ustedes, cómo se debe, me permito, cómo debía de presentarse un poco la actividad, lo que les decía a ustedes, aquí están los problemas de conocimiento y aquí están todas las justificaciones de ese problema del conocimiento. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Le damos la bienvenida a Flor María. ¿Está conectado? Bueno, para desarrollar esa actividad Perdón, deben ustedes, perdón, profesor y compañero, sí, muy bien, ya que le estaba tomando captura al cuadro, entonces no podía. Sí, profesor, muchas gracias por el saludo. ok, listo. Ok, bueno, no sé, no me di cuenta en qué momento entraste, Flor, antes que explicar el cuadro para, si no, volverlo a No, explicar no, cómo debe profesor, ser. escúcheme, yo llegué cuando estaba en la primera diapositiva
y el Ah, profesor ok. estaba diciendo, sí, yo, sí, más o menos, creo que me retrasé unos Bueno, 10 minutos de las 4, pero estoy bien, muchas gracias. de todas maneras vamos a hacer de manera rápida la explicación de nuevamente del cuadro para ver, para eliminar alguna brecha o alguna duda. Bueno, Yo gracias. les decía a ustedes en qué consistía la actividad. Bueno, la actividad principal, o sea, de esta tarea número 2, consiste en elaborar un cuadro descriptivo donde ustedes deben presentar y analizar los problemas del conocimiento desde la perspectiva filosófica clásica. En ese cuadro, lo que dice ustedes, no es un simple resumen, no, nada de eso. Debe ser, les mencionaba que debía ser creativo, organizado, analítico y sobre todo sustentado en las lecturas para el aprendizaje y el desarrollo de esta tarea. Yo les decía que la recomendación que les doy para que organicen el cuadro de la siguiente manera, donde está expuesto en su pantalla. En vertical, ustedes van a colocar los problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Posibilidad, origen, esencia y justificación. Y horizontal, ustedes van a colocar lo que son las características, los filósofos representativos, el contexto histórico y las diferencias que hay entre ideas. Y eso les va a permitir a ustedes comparar todas esas ideas, comparar las características, comparar el contexto y van a comprender un poco mejor la postura filosófica en cuanto a los problemas de conocimiento, la posibilidad, el origen, la ciencia y la justificación del conocimiento. Ahora bien, para el desarrollo de esa actividad, como les dice a ustedes, hay unas lecturas sugeridas y esas lecturas deben trabajarlas que son prioridad aquí fundamental. En el texto de Aristóteles, que acerca del alma, es donde se explica que el conocimiento inicia con los sentidos y con la experiencia. En el texto de Platón, que es La República, allí se plantea que el conocimiento verdadero va más allá de lo sensible y se relaciona con el mundo de las ideas. Sabemos que el conocimiento, perdón, que la filosofía de Platón parte sobre esa teoría de las ideas. También existe el material sobre las teorías filosóficas contemporáneas que se conectan con la filosofía clásica, que se encuentra también en que es la tercera lectura. También hay un OBI, un recurso, nos habla un poco sobre el panorama histórico del conocimiento. Revisando ese OBI y la lectura que le acabo de mencionar a ustedes, no son opcionales, sino son las bases para construir esta actividad y sacar un buen análisis. Porque la guía nos plantea a nosotros cuatro pasos fundamentales. El primero, ¿cuál es? Deben revisar cuidadosamente todos los materiales. Sin lectura no hay nada. No quiere decir que debemos mirar el lobby, mirar todas las lecturas. Aquí quiero hacer un paréntesis y preguntar si han tenido facilidad o han tenido alguna dificultad para poder descargar las lecturas o mirarlas. Me gustaría saber, escucharlos. Profesor, en mi caso no, yo puedo acceder fácil a la lectura. Ya. Ineris, Igual, se ha igualmente tenido. Sí, no, Ineris, ¿te escuchamos? sí, ninguna Ah, ok, listo. dificultad. El segundo paso es lo que le acabé de explicar a usted, lo que nos plantea la guía de actividades, el cuadro descriptivo. Aquí construyen el producto principal, deben comparar esas teorías, no solo describir, hay que comparar. Hay un punto importante y es la participación en el foro. Hasta el momento he habido un poco, digamos, que escasa la participación en el foro. Es un requisito porque el foro nos permite compartir ideas, conocimientos, opiniones y así generamos conocimiento. Se debe escribir un párrafo un máximo de 300 palabras en la participación del foro, donde ustedes analicen los problemas del conocimiento y comentarle a su compañero.
como les decía a ustedes, ese paso es clave porque el conocimiento también se construye de manera colectiva. Y por eso es esencial que ustedes interactúen con sus compañeros. Eh, Me gustaría saber si, bueno, ya Flor ya le he retroalimentado un aporte en el foro, pero Aneris me confirma si ya ha participado en el foro. ¿Por qué pregunto eso? Porque faltando 3 días para el cierre de la actividad, los aportes que se realicen no serán tenidos en cuenta. Bueno, profe, yo hoy participé en el foro, sí me he demorado bastante porque me he demorado bastante con la lectura, o sea, me ha costado como comprenderlo, sobre todo la última, la de Platón, de la República, pero entonces hice un primer aporte analizando sobre todo lo que dice Aristóteles. Y me faltaría como agregarle al cuadro, obviamente, lo que dice Platón y hacer la comparativa entre, o sea, la diferencia Ah, entre ok, ambos tipos de pensamiento. ok, está bien. Yo miro ahora más luego y comparto la grabación de la webconferencia y retroalimento, ¿te parece? El Sí, cuarto paso se debe entregar, perdón, se debe subir el documento en formato PDF en el espacio correspondiente. ¿Qué se va a evaluar? La profundidad del análisis, la capacidad de argumentación que ustedes tienen, la claridad en la organización del cuadro, el uso adecuado de las referencias normas APA, la participación en el foro. Por eso les decía a ustedes, es algo importante la participación en el foro. Y hay que tener claro también que no vamos a tomar de los PDF de la lectura, copiar y pegar, copiar la información. Yo espero que ustedes hagan su reflexión propia, su propia análisis de, sí, en base a esas lecturas. Una recomendación importante que les doy es que revisen bien la rúbrica antes de entregar la actividad, que cumplan con normas APA. Vamos a evitar el plagio, porque ustedes saben que el plagio tiene sanción y la nota es de 0 según el reglamento académico. Y organizar bien las ideas con una buena ortografía. Eh, Como reflexión final sobre la guía de actividades, esta actividad no es un solo requisito académico, muchachos, sino es una oportunidad para que ustedes comprendan algo fundamental. ¿Y qué vamos a comprender? ¿Cómo conocemos y cómo pensamos? Porque en eso está la actividad. Desde la filosofía, conocer no es acumular información, sino es cuestionarla, es analizarla y sobre todo comprender esa información, tal como lo planteaba el señor filósofo de la época moderna, Immanuel Kant. El conocimiento implica, implica sumergirse a pensar por uno mismo, separado, pensar por uno mismo. Y yo le invito a ustedes a pensar por ustedes mismos, a realizar sus propios aportes, a realizar sus propios análisis. Porque esta tarea les permite a ustedes desarrollar esas habilidades críticas, analíticas y sobre todo esas habilidades reflexivas que son esenciales no solo en la filosofía, sino en cualquier ámbito del conocimiento. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No hay ninguna pregunta hasta el No, por momento. ahora no, profesor. Gracias. Ok, bueno. Entonces, la web conferencia está centrada en explicar un poco esa gesiología clásica, el origen, la esencia, perdón, y los límites del conocimiento. Y continuando con la presentación de las diapositivas, vamos a hacer esa, digamos, etimológicamente, el significado de gesiología. La gesenología proviene del griego genosis, que significa conocimiento, y logos, que al traducirse significa tratado, discurso racional o estudio. Y que en este sentido
Gnosis, que sabemos que es conocimiento, y logo, que es estudio, es la unión de ese prefijo y ese sufijo, eh, la palabra gestionología. Ahora, no se trata de un fundamento de un análisis filosófico del conocimiento, eh, o de saber algo, sino de reflexionar críticamente cómo conocemos, cuál es el origen de ese conocimiento y qué validez tiene. Por lo tanto, desde una perspectiva filosófica, la gestionología estudia la relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, mostrando que el conocimiento implica tanto la experiencia sensible como la actividad racional. Así, su objetivo sería comprender la naturaleza del pensamiento humano, distinguir entre apariencia y verdad y establecer los límites y alcances de ese conocimiento, configurándose como una disciplina central de la misma filosofía. Entonces, en pocas palabras, la gestionología sería el estudio de esa relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Queda claro lo que es el concepto de gestionología? Queda Bastante claro. claro. Ok, bueno. Ahora, como nosotros estamos hablando de ese objeto, de esa gestionología, bueno, y teniendo en cuenta que la gestionología proviene de ese griego que es gnosis, conocimiento, y luego que es estudio, y desde un punto de partida, el objeto de la gestionología expone con claridad el núcleo del problema filosófico del conocimiento, y es comprender su naturaleza, su origen y sus límites. Ahora, es fundamental precisar que la gestionología no se limita a describir el conocimiento, sino que lo somete, digamos que a un análisis crítico, preguntándose por esas condiciones que hace posible conocer. Eso quiere decir que plantea una distinción clásica y profundamente filosófica entre dos vías de acceso. Esas dos vías de acceso es a la realidad. ¿Y cuál es? Para acceder a la realidad tenemos la sensación y por el otro lado tenemos la intelección. Cuando hablamos de sensación, que es lo particular, está vinculada al ámbito material y contingente. Eso significa eh, que se refiere a aquello que captamos mediante los sentidos, lo cambiante, lo múltiple, lo que está en constante devenir. La experiencia sensible, lo múltiple, no nos pone en contacto sí, no nos pone en contacto con ese mundo directo. Por eso es que el conocimiento es inestable, pues depende de condiciones variables y puede incidir a lejos. Y aquí se reconoce una dimensión empírica del conocimiento, donde el sujeto recibe impresiones del entorno. Ahora, por otro lado, la intelección, que es lo universal, corresponde a la facultad racional del ser humano. Esta permite abstraer, es decir, ir más allá de lo particular para captar esa esencia de las cosas, a diferencia de la sensación, porque la intelección lo que busca es un conocimiento verdadero, universal, inmutable, y que no depende de variaciones del mundo sensible e inmutable. En este nivel, digamos que se sitúa el conocimiento propiamente filosófico, que está orientado hacia la verdad. Entonces, la tensión entre estas dos vías constituye el problema central de la psicología. Y debemos de preguntar, ¿proviene el conocimiento de los sentidos de la razón? Si miramos esta diapositiva, no resuelve el problema. Pero si presentamos un rigor mostrando que el conocimiento humano es un proceso, digamos, complejo,
en el que tiene ambas dimensiones. Por lo tanto, la gestionología como esa disciplina filosófica tiene como objeto analizar críticamente estas formas de conocer. Pero claro, hay que establecer sus alcances y por supuesto sus limitaciones. Y no solo se trata de una reflexión si es posible comprender que el ser humano acceda a la realidad y qué medida puede alcanzar un conocimiento verdadero. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, está bien. Gracias, profesor. Neri, ¿alguna pregunta, Neri? No, hasta el momento no, profe. Nos queda claro el objeto de de la gestionología, lo que es la sensación y lo que es la intelección. Bueno, vamos nuevamente. Queda claro, profesor. Gracias. Correcto. Ok, bueno, ok, listo. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, teniendo en cuenta, yo le hablaba a ustedes que esa gestionología eh, como objeto es la aprehensión de la verdad y que la ciencia pura de la episteme y que digamos que el objeto de ese conocimiento nos va a comprender que esa misma gestionología es entendida como una disciplina que va a examinar la naturaleza, va a examinar los problemas del conocimiento, pero también tiene una apariencia, porque se parten de esa apariencia, que son las impresiones, que son cambiantes, que son la doxa, que son las opiniones, y que están en ese mundo sensible o en el mundo de las cosas. Ahora bien, aquí vamos a conocer dos autores, vamos a explorar estos dos autores. Vamos a sumergirnos a ese pensamiento de Platón y Aristóteles, articulando con dos posiciones etimológicamente fundamentales. Por un lado el escepticismo, por otro lado el dogmatismo. Bueno, en primer lugar, eh, la sesión eh, de Platón, en su diapositiva acá, remite a su conocida teoría de los dos mundos. ¿Cuáles son esos dos mundos? El mundo sensible y el mundo inteligible. A sabiendas que el mundo inteligible es el mundo de las ideas, el mundo eterno, el mundo perfecto. Y el mundo sensible es el mundo que es apariencia, que es una fiel copia del mundo inteligible. Ahora bien, aquí vamos a desarrollar, como nos están pidiendo la guía de la lectura de la República, aquí tenemos una línea dividida. Y es la representación epistemológica que distingue entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Y vuelvo y repito, ese mundo sensible es aquel que nosotros percibimos mediante los sentidos, que son cambiantes, que es imperfecto y es sujeto al error. En este nivel, Platón explica dos formas de conocimiento inferiores. ¿Cuáles son esos dos conocimientos inferiores? La eicasía, que corresponde a todo lo que es la imaginación o las ilusiones, y que corresponde a las sombras, a las apariencias, y la piste, que es la creencia, que implica una adaptación, digamos que más firme, pero aún dependiente de lo sensible y que está por encima de este nivel que se encuentra el mundo inteligible, que es accesible únicamente y exclusivamente mediante la razón. Y aquí aparece la cardianonía, eh, que es el pensamiento discursivo o ese razonamiento matemático. Y la noesis, que es el intelecto puro o conocimiento de las ideas, este último representa el grado más alto del conocimiento, donde el alma capta directamente las esencias universales, inmutables y eternas. En la cima está la jerarquía de la idea, de la
estructura o se encuentra la idea del bien que simboliza en la imagen por un sol. Así como el sol ilumina y hace visible la cosa en el mundo físico, el bien ilumina la verdad en el mundo, en ese mundo inteligible y lo hace, digamos que, posible en el conocimiento. Y que este planteamiento tiene profundas implicaciones. ¿Por qué? Porque para Platón, conocer no es simplemente percibir, sino elevarse desde la opinión hacia la verdad mediante ese proceso dialéctico. Por lo tanto, que el conocimiento verdadero exige un esfuerzo intelectual que trasciende lo inmediato. Por eso que la educación, en sentido platónico, es un proceso de ascenso del alma. En contraste, la sesión que tenemos para Aristóteles muestra un enfoque epistemológico distinto, más empírico y más sistemático, a diferencia de su maestro Platón. Aristóteles no separa, no separa radicalmente los dos mundos, sino que sostiene que el conocimiento comienza con la experiencia sensible. Según esta diapositiva que tenemos aquí, el proceso inicia con los sentidos, que captamos datos particulares del mundo, y que estos datos son organizados por la imaginación o el sentido común, y que nos permite retener y unificar esas percepciones. Ahora, posteriormente, interviene lo que él llama ese intelecto pasivo, que recibe esta forma sensible, pero aún más no las comprende plenamente, porque es aquí donde entra el juicio del agente intelecto, que es una noción clave en la teoría aristotélica del conocimiento, y que este intelecto actúa como una luz, tal como lo indica la imagen, que aquí se abstrae las formas universales a partir de los datos particulares. En otras palabras, permite pensar desde lo concreto a lo universal, haciendo posible el conocimiento científico. La frase que aparece, que el intelecto agente actúa como la luz, no es casual, apreciado estudiante. Aristóteles aquí utiliza precisamente esta analogía en su obra de Ánima. Esto nos muestra que aunque Aristóteles critica el dualismo platónico, mantiene la idea de que el conocimiento implica una actividad intelectual que ilumina y organiza la experiencia. La parte inferior de la imagen, de la diapositiva o la imagen, sí, introduce dos posiciones filosóficas fundamentales, el escepticismo y el dogmatismo, que puede entenderse como respuesta extrema al problema del conocimiento. Ahora, al abordar ese escepticismo, tal como se define en la imagen, en una postura que pone en duda la posibilidad de alcanzar la verdad en su forma, digamos, radical, sostiene que todo conocimiento es incierto y que el ser humano no puede salir de la caverna, de las apariencias, en clara alusión a esa alegoría platónica. Y que esa posición puede seguir con reacciones a la dificultad de alcanzar una certeza absoluta. Eh, Hay que tener en cuenta que el escepticismo extremo puede llevar a esa parálisis intelectual, ya que si nada puede conocerse con certeza, entonces toda búsqueda de la verdad pierde un sentido. Por otro lado, tenemos dogmatismo, que representa ese extremo opuesto, que consiste en afirmar verdades como absolutas sin someterlas a un análisis riguroso. Y aquí se describe falsa seguridad. ¿Por qué se describe la falsa seguridad? Lo cual es filosóficamente acertado. El dogmatismo cree poseer
la verdad sin haberlo realizado. Sin haber realizado que ese ascenso intelectual que exige Platón o sin haber pasado por el proceso de abstracción y análisis que propone Aristóteles. Ahora bien, desde esta perspectiva, que es académica y rigurosa, ambas posturas son problemáticas. ¿Por qué? El escepticismo radical niega la posibilidad del conocimiento, mientras que el dogmatismo lo afirma sin justificación suficiente. Por ello que la tradición filosófica, especialmente desde la modernidad, ha buscado posiciones intermedias que reconozcan la posibilidad del conocimiento, pero también sus límites y condiciones. A manera de reflexión, esta manera clara tiene tres niveles. El primero es la teoría del conocimiento de Platón y Aristóteles. Dos, los procesos mediante los cuales se accede a la verdad, que es el ascenso versus racionalidad, abstracción empírica. Y por tercero tenemos lo que son las estructuras epistemológicas extremas que surgen frente a este problema. Ahora bien, como su tutor o docente, es importante que ustedes comprendan que tanto Platón como Aristóteles no solo ofrecen la teoría del conocimiento, sino también, digamos que un modelo de formación intelectual. Uno orientado a la contemplación de lo eterno y el otro hacia la comprensión sistemática de la realidad a partir de la experiencia. ¿Quién tiene esa contemplación de lo eterno? Platón. Y Aristóteles es la comprensión sistemática de la realidad a partir de la experiencia. ¿Alguna pregunta? No, profesor, hay más claridad, pero yo no sé si puedo hacer esta pregunta o si más adelante el profesor se refiere a eso, que eso Sí, está ahí adelante, pues. ¿perdón? Sí, adelante. Ah, bueno, que creo que está en lo del alma, eso de acto, bueno, creo que es acto, potencia y agente Ok. Se refiere en cuanto al pensamiento filosófico de de Aristóteles. Aristóteles. Pero bueno, profesor, mire, yo lo que entiendo es que racionalmente se está en potencia de saber y que cuando ya se sabe, se está en el acto. Pero la gente, no sé quién es, si es el pensante o qué. Ah, ok. Bueno, eh, cuando me refería a a ese pensamiento filosófico de Aristóteles, ¿cierto? Yo me decía de ese intelecto agente, ¿cierto? Y es que el Sí, intelecto agente en Aristóteles actúa como la luz y que no es algo casual, Flor. Aristóteles utiliza precisamente, digamos que es una analogía, perdón, donde muestra una crítica a ese dualismo platónico. Porque aquí mantiene la idea del conocimiento implica como una actividad, digamos que intelectual. ¿Y qué implica? Eh, sí, intelectual que es, debe ser el que ilumina y organiza la experiencia. Entonces, a lo que quiere llegar es que tanto como ese escepticismo y ese dogmatismo que son algo contradictorio, lo que se busca es que se defina si el conocimiento tiene posibilidad. Ahora bien, usted me está abordando sobre esa teoría de Aristóteles, ¿cierto? Que nos plantea a nosotros sobre ese intelecto, ¿cierto? Intelecto agente, ¿cierto?
sobre lo que es Sí, acto y potencia, ¿cierto? En sí, Aristóteles. Bueno, ok. Aquí, en la filosofía de Aristóteles, esos conceptos de acto y potencia son claves para explicar lo que es el cambio y la realidad. O sea, la potencia es la capacidad o la posibilidad de ser o llegar a hacer algo. Algo está en potencia cuando aún no es, pero puede llegar a ser. Un ejemplo, una semilla, una semilla es un árbol en potencia, ¿cierto? Ahora, el acto es la realización o actualización de esas posibilidades. Digamos que es algo en acto cuando ya es lo que puede ser. Recordemos el ejemplo de una semilla es un árbol, es en potencia, ¿cierto? Si tomamos el mismo ejemplo para el acto, el árbol adulto es la semilla en acto. Entonces, aquí Aristóteles nos invita o nos da a conocer el cambio y que se entiende como el paso de potencia al acto. Ahora, unificando ese ejemplo, un ejemplo más sencillo, eh, vamos a colocar un estudiante. Bueno, un estudiante tiene la capacidad de aprender. Esa sería la potencia. Ahora, cuando ese estudiante aprende, ese conocimiento se hace real, se hace verdadero. Es algo ya en acto. Ahora, ¿pero qué es la gente? Entonces, esa gente es aquello lo que provoca ese cambio, es decir, lo que hace que algo pase de potencia a acto. Otro ejemplo sería el fuego, que es agente, convierte la madera en potencia, en quemarse, ¿cierto? En ceniza sería el acto. Entonces, el fuego convierte la madera en ceniza, ¿cierto? ¿Cuál es el agente aquí? El fuego. Convierte la madera en potencia porque se va a quemar y en ceniza sería el acto. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, para sí, obtener un perdón, resumen, perdón, profesor, sí, ¿sí? entonces el agente es como el recurso, como la herramienta. Sí, Ah, gracias. o sea, para hacerte un resumen más y no complicarte la vida, Sí, potencia, la posibilidad de ser. sí, El acto, realización de esa potencia. Y el sí. agente, quien produce el cambio, ¿cierto? Sí, el Ahora, recurso, pe- la herramienta. sí, pero vamos a conectarlo, eso, lo que acabo de explicar, con la gestionología o la teoría del conocimiento. Pues, Vamos a hacerlo de una forma sencilla y útil para poder entender. ¿Cierto? Para Aristóteles, lo que es acto y potencia en la gestionología, conocer también es un proceso de pasar de acto a potencia. Entonces, el conocimiento en potencia es cuando tiene la capacidad de conocer algo, pero aún no lo sabe. Por ejemplo, tú tienes la capacidad de entender qué es la gestionología, pero si no la has estudiado, ese conocimiento está en potencia. ¿Sí vamos a entender? Ahora, sí, el conocimiento en acto es cuando ya comprendes algo o sabes algo. Cuando estudias, cuando usted estudia y entiende qué es la gestionología, ese saber ya está en acto, ese sería el acto. Ahora, ¿quién es la gente en el conocimiento? Ahora, esa gente en conocimiento es lo que permite que el conocimiento pase de acto a potencia, de potencia, perdón, a acto. Y puede ser, por ejemplo, un profesor, un libro, la experiencia, incluso tu propia inteligencia. Por eso que la teoría aristotélica también habla de ese intelecto agente, lo que le explicaba, que es la capacidad de la mente para hacer comprensibles las ideas. Ahora, una idea clave es que el conocimiento no aparece de la nada y que es un proceso donde
pasamos de no saber qué es la potencia a saber qué es el acto y gracias a un agente que va a facilitar ese cambio. Sí, ya Ahora comprendí, sí, profesor. ahora Sí, sí me logró un poco entender. no, pues Ok, comprendí bastante, sobre todo esa última parte que dice el agente intelecto, para cuestión ya de los aprendizajes. ok, por eso es que el intelecto actúa como esa luz que actualiza la forma potencial extraída de la experiencia sensible ya. Sí, ya Ok, comprendí bien, profesor. Muchas gracias. ok, bueno, dándole continuidad, ahora vamos a tener una síntesis de ese legado gestionológico. Eh, Hay que tener en cuenta, como se lo decía, aunque Platón y Aristóteles construyen, digamos que arquitectura cognitiva opuesta, o sea, sus pensamientos son divergentes. Ellos comparten la convención teológica fundamental sobre esa filosofía clásica. Ahora, cuando yo les hablo a ustedes de ese legado gestionológico, quiero hacer referencia al aporte que ambos filósofos realizaron en el campo de la gestionología, es decir, el estudio del conocimiento humano, sus posibilidades, límites y sobre todo de sus fundamentos. La idea central es que articula lo que se está articulando entre Platón y Aristóteles, construye esa arquitectura cognitiva diferente y que comparten una convicción teológica común y que el conocimiento tiene digamos, un fin, una orientación hacia la verdad y no es un proceso arbitrario o meramente subjetivo. El primer punto señala en la imagen el rechazo al relativismo. Este aspecto debe entenderse en un contexto de crítica que ambos filósofos hacen a los sofistas, quien sostenía que la verdad dependía del sujeto o de las circunstancias. Y frente a esto, Platón y Aristóteles afirman que existe una verdad objetiva y que está independientemente de las opiniones individuales. En Platón, esta verdad se encuentra ¿en a dónde? En el mundo de las ideas, que son universales, que son eternas, que son inmutables. Ahora, en Aristóteles, aunque no hay ese mundo separado de las ideas, sí existe una estructura inteligible en la realidad y que puede ser conocida mediante la razón. Y que este rechazo al relativismo es clave porque está, digamos que va a establecer la posibilidad misma del conocimiento científico. Ahora, si todas las verdades fueran relativas, no habría un criterio sólido, sí, no habría un criterio sólido para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Ahora, tanto en Platón como en Aristóteles, sienten, sientan las bases de una epistemología que confía en esa capacidad racional, digamos, del ser humano para acceder a la verdad, aunque mediante caminos distintos. Ahora, en el segundo punto tenemos lo que es el triunfo del universal. Aquí, este apartado nos indica que el conocimiento verdadero, que es la episteme en Platón o la ciencia en Aristóteles, no recae sobre lo particular y cambiante, sino sobre lo universal y necesario. Y que esta afirmación es fundamental en la tradición filosófica clásica. Ahora, para Platón, lo universal corresponde a las ideas. Por ejemplo, la idea de la justicia o de la belleza, que no cambia y es válida en todos los casos. Ahora, conocer verdaderamente algo implica conocer sus ideas, no sus manifestaciones particulares. Por su parte, el otro filósofo, que es Aristóteles, sostiene que la ciencia busca las causas y principios universales que explican los fenómenos, aunque parten de la experiencia, ese conocimiento científico no se detiene en lo particular, sino que abstrae lo universal. Y aquí se evidencia una coincidencia profunda.
Ambos consideran que el conocimiento auténtico trasciende lo inmediato y lo sencillo. Esto no significa negar la experiencia, especialmente en Aristóteles, sino reconocer que el conocimiento o ese saber científico requiere un nivel de generalización y necesidad que solo el intelecto puede proporcionar. Ahora, y en tercer punto, tenemos lo que un poco lo que es la primacía del intelecto. Y esta constituye quizás la convergencia más importante entre ambos pensadores. Si miramos bien, la diapositiva señala que ya sea iluminado por la idea del bien en Platón o actualizado por el intelecto agente en Aristóteles, y que es la facultad racional del alma que permite el conocimiento. En Platón, el intelecto, que es el nous, es la facultad que permite acceder al mundo inteligible. Este acceso no es automático, sino que requiere un proceso educativo y dialéctico que eleva al alma desde la ignorancia hacia la verdad. Y que la idea del bien cumple aquí un papel fundamental como principio último de la inteligibilidad. Ahora, en Aristóteles, como se vio en la diapositiva anterior imagen, ese intelecto agente actúa sobre las imágenes sensibles para abstraer las formas universales. Sin, sin esta actividad, que es una actividad intelectual, la experiencia quedaría en un nivel puramente empírico, sin alcanzar el conocimiento científico. Ahora, si nosotros hacemos una síntesis de manera acertada en esta presentación, es que para ambos filósofos, el ser humano no se define solo por su capacidad sensorial, sino por su capacidad racional. Es el intelecto el que nos permite conocer, comprender y en última instancia desarrollar ciencia. Y desde esta perspectiva, como su director o el tutor del o docente del curso, si hago esta síntesis, permite para que ustedes comprendan que la filosofía clásica no está fragmentada, sino que posee una coherencia interna entre Platón y Aristóteles, pese a sus diferencias metodológicas y ontológicas que comparten, porque comparten una visión del conocimiento como el proceso orientado a esa verdad y que está basado en la racionalidad y en esa posibilidad de acceder a principios universales. Además, si hacemos esa convergencia, puede interpretarse como una respuesta equilibrada frente a las posturas extremas mencionadas, el escepticismo y el dogmatismo. Frente a ese escepticismo, digamos que ambos afirman que el conocimiento es posible. Frente al dogmatismo, digamos que proponen unos caminos rigurosos para alcanzarlo, ya sea mediante la dialéctica o esa investigación empírica y lógica. Ahora, en esta segunda imagen o diapositiva que estamos viendo, que sí, sí, está la diapositiva, no solo no solo digamos que un complemento de lo anterior, sino que aquí se ve la abstracción mayor. Ya no se trata de comparatoria, sino de identificar un núcleo con esta tradición clásica. Ahora, me gustaría conocer si hay alguna pregunta, si hay alguna
hasta el momento para dar continuidad a la siguiente diapositiva. No, profesor, yo le agradezco mucho, pero sí puedo hacer una preguntita. Sí, claro. Lo que yo le comprendí y también por las lecturas, pues también, que, mejor dicho, el recurso que toma Platón para llegar al conocimiento es la dialéctica y por el contrario, Aristóteles la experiencia. En cuanto a la Sí, experiencia, claro. yo entiendo más eso de los sentidos y todo que explica, pero esa dialéctica de Platón se parece un poquito a la dialéctica que conocemos así comúnmente, o tiene así, pero así, porque yo leí ahí en la República, pero así Ah, sí. con poquitas palabras sencillas, aunque usted está hablando muy sencillo, esa dialéctica es el todo, la parte, o cómo hay para llegar allá a la verdad inteligible que habla el maestro Platón. Ok, ok, bueno. Lo voy a un poquito extenso aquí porque porque la idea es aclarar todas las dudas posibles. Bueno, No, no, profesor, ese pero problema. puede hacerlo cortico Ok, o bueno. extenso como guste. Gracias. Ok, ok, ok. Bueno, cuando hablamos de esa dialéctica, en Platón, ¿cierto? Digamos que es el método más alto del conocimiento. Es decir, la forma más profunda de llegar al conocimiento. Pero, ¿qué es la dialéctica en la esenciología de Platón? Es un proceso de diálogo y digamos que de razonamiento que permite pensar de opiniones que se parten de esas opiniones superficiales a conocimientos verdaderos que son la idea. No es discutir, sino buscar la verdad mediante pregunta y respuesta. ¿Y qué sirve? Porque la dialéctica sirve porque va a superar la doxa y la opinión, va a alcanzar ese conocimiento verdadero que es la epísteme, va a comprender las ideas, o sea, las ideas, como lo que es la justicia, la belleza, etcétera, y funciona sobre preguntas, como te lo decía anteriormente, y que esas preguntas se hace una pregunta, se tiene respuesta, se hace una reflexión, y muchas veces Platón usaba el método de Sócrates, que era la mayéutica, que consistía en preguntas para que esas personas descubran la verdad por sí mismas. Entonces, qué es la relación de este conocimiento de esa dialéctica en Platón? Porque a Platón los sentidos nos engañan, solamente la razón es la guía única verdadera para el conocimiento. Y por eso que la dialéctica es el camino para llegar al mundo de las ideas. Un ejemplo sencillo. Una persona cree saber qué es la justicia. Es una opinión, ¿cierto? Mediante preguntas se da cuenta que se le van haciendo preguntas que esa idea es incompleta. Y reflexionando se llega a una definición un poco más verdadera. Ese es como usar la dialéctica. Y ahora, y la dialéctica es el método, digamos que filosófico, que permite pensar de la ignorancia al conocimiento verdadero, guiado al alma hacia la verdad. ¿Sí me logró Sí, entender? sí, profesor, sí, ya entendí. Más o menos el maestro utiliza la mayéutica un poquito más, le agrega un poquito más, pero es a través de la pregunta y entonces ahí el pensante pues se da cuenta de sus hierros hasta que consigue a través de la idea de la razón la verdad, Sí, el sí, sí. conocimiento. Eso es. Ah, bueno, profesor, muchas gracias. Ok, ok. Pero entonces, para que nos quede un poco claro, redondeando eh, la idea, que la dialéctica en Platón debe entenderse se entiende como es el método filosófico superior mediante el cual el ser humano va a alcanzar ese conocimiento verdadero y que consiste en un proceso, digamos que racional basado en el diálogo
en la formulación de preguntas y el análisis crítico a esas respuestas y que permite superar en niveles de la doxa, que es la opinión, ¿cierto? Y acceder a ese conocimiento científico o verdadero, que es la episteme, y que a través de esa dialéctica el pensamiento se eleva progresivamente desde el mundo sensible, que es el mundo de las cosas, sí, que está caracterizado por la apariencia y ese cambio hacia el mundo de la idea, donde se encuentra la esencia universal, sí, las esencias universales, eternas y que son inmutables. Y que en este sentido, la dialéctica no es un solo método de investigación, sino también, digamos, que ese camino de formación intelectual que guía el alma hacia esa comprensión de esas verdades y del bien. Sí, profesor, muchas Ah, gracias. Sí, perfecto, Bueno, bien. bueno, aquí tenemos este es un cuadro que tenemos aquí sobre esos problemas fundamentales del conocimiento. Tenemos a los dos pensadores, tenemos el origen del conocimiento, que tenemos el sentido o la razón o la posibilidad del conocimiento, que es la caverna o la iluminación, y la esencia, que es la forma separada eso de la informada. Bueno, como se lo decía, y yo creo que me adelanté un poco con la pregunta que hizo la compañera Flor. Si partimos de esa dialéctica, los sentidos siempre nos van a engañar a nosotros, porque solamente percibimos la sombra. Un ejemplo de eso, para hacerle un poco más claro, yo puedo tener un marcador de color mina azul, y yo se lo puedo mostrar a mis estudiantes. Esto es un marcador de qué color es la tinta. Lógico que los chicos, con observar el marcador y que ellos perciben que es de mina azul, ¿cierto? Todos van a afirmar, porque lo observaron con los sentidos, que es de mina azul. Pero yo he podido cambiar el color de la tinta. Puedo colocar una tinta verde, amarilla o color roja, ¿cierto? Y por eso es que los sentidos nos engañan, porque solamente nos permite a conducirnos al error. Y que solamente el conocimiento verdadero es la reseminencia y el acceso racional. O sea, ¿cuál es? Alcanzar la idea del bien, lo más alto. Ahora, pero en los sentidos, en Aristóteles, que es el origen y que está en la naturaleza, y que no hay un intelecto que haya pasado antes por la percepción sensorial. Para Aristóteles nos dice otro que todo lo que percibe en este mundo racional o en este mundo sensible es real, porque no puede existir un mundo de las ideas como lo establece el señor Platón, un mundo imaginario que no, como él no acepta ese mundo imaginario, solamente el mundo inteligible, el mundo real donde nosotros habitamos, donde podemos entender la verdadera realidad. Ahora, cuando hablamos de esa posibilidad de la verdad, eh, si nosotros recordamos un poco el mito de la caverna, sabemos que el mito de la caverna es una alegoría de Platón, ¿cierto, muchachos? Donde nos dice a nosotros, se redacta, que unos presos que están desde antes de su nacimiento presos nunca han visto la luz, nunca han visto nada sino entre ellos mismos, y que al fondo solamente ven una sombra, unos reflejos, es lo único que ellos ven, ¿cierto? Pero uno de ellos decide salir de esa caverna y a corroborar y mira, y cuando sale esa cueva, de esa caverna, sale de allí y se encuentra con el mundo exterior, el mundo real, y él lo primero que va a hacer es negar que eso existe. ¿Por qué? Porque él todo el tiempo ha mirado sombras, imágenes y apariencias. Es solamente lo que él ha mirado. Eh, Ahora, él decide regresar e informarle a sus compañeros, pero sus compañeros no van, digamos, que a comprender qué es la verdadera realidad, porque ellos nunca la han visto. Un ejemplo de eso que todos también lo podemos hacer con una analogía. Yo lo comparo digamos, con el televisor. Esa cajita que nosotros tenemos, que llamamos televisor, podría interpretarse como el mundo de la caverna, porque a veces nosotros creemos lo que nos dicen
por medio de esa pantalla y no verificamos si la información es cierta o no es cierta. Por ejemplo, los noticieros. A veces los noticieros también tienen su margen de error, dicen cosas que no están verificadas y nosotros creemos a través de esa caverna que es el televisor que eso es cierto. Por eso que Platón describe en el método de la caverna que vive encadenado dentro de su propia cueva, desde su propio nacimiento. ¿Y eso qué significa? La cueva es el mundo sensible, que es la apariencia, que es el engaño, la sombra, que son la opinión, las dos cosas, porque ellos creen que eso es verdadero, que es conocimiento falso, incompleto. Cuando ellos salen afuera, que el exterior es las ideas del bien, la idea de la verdad. El sol representa la idea suprema y el prisionero que logra liberarse es el filósofo que alcanza el conocimiento. O sea, con ese mito que lo traté de, digamos que, resumir lo más posible, muestra que conocer no es solo ver, sino comprender la realidad verdadera. Y que la educación es un proceso difícil, pero que implica salir de la ignorancia. Por lo tanto, que el mito de la caverna, propuesto por el maestro Platón, como se lo decía a ustedes, es una alegoría que representa ese proceso del conocimiento del ser humano, que parte de la ignorancia hasta la comprensión de la verdad. Y que ese relato, que uno de los prisioneros encadenados, como se lo decía a ustedes, dentro de esa cueva, solo percibe sombras que son proyectadas en esa, atrás de la pared, las cuales confunde con la realidad. Sin embargo, pero cuando uno de ellos logra liberarse y salir al exterior y descubre el mundo verdadero, iluminado por la luz del sol, que eso simboliza la idea del bien, ya les decide regresar para comunicarle su descubrimiento y que es rechazado por los demás, lo que evidencia la dificultad de abandonar esas creencias que son erróneas y que de este modo Platón muestra que el conocimiento verdadero no proviene de los sentidos, sino de esa razón, y que la educación es un proceso de liberación del alma hacia o en búsqueda de la verdad. ¿Estamos un poco claros aquí? Sí, está bien claro, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? No, hasta el momento bastante claro. Gracias. No, no hay pregunta, excúseme, pero sí está muy bueno el ejemplo del televisor. Muy bien, gracias. Sí, 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 porque es que el ejemplo del televisor, porque es que nosotros creemos que a veces todo lo que nos dicen por por ese medio, por esa cajita mágica, digamos que la cajita mágica, eh, sería lo real para nosotros. Y digamos que es un ejemplo contemporáneo. Sí, te invito a la caverna, porque es que puede observarse que el uso de la televisión desde muchas personas, digamos que ellos aceptan como verdad toda la información que perciben sin cuestionarla. Y que en ese sentido, ese caso, la televisión, el televisor, representa la caverna y las imágenes transmitidas actúan como esa sombra que refleja, digamos que una realidad parcial o manipulada. Un ejemplo, los noticieros son realidad manipulada. Ahora, cuando un individuo desarrolla ese pensamiento crítico, investiga y contrasta esa información, logra salir de esa caverna y así va a comprender la realidad de una manera un poco más profunda. Así que este ejemplo muestra cómo el mito de la caverna sigue vivo en la sociedad actual y donde digamos que se está evidenciando la importancia de la reflexión para alcanzar a ese conocimiento verdadero, muchachos. Bueno, muchachos, creo que hemos llegado al final de la webconferencia. Creo que se pasó porque estaba proyectada para 1 hora. Eh, ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Me gustaría saber cómo les pareció la webconferencia.
Profesor, muchas gracias. Me aclaró muchas dudas. Le agradezco. Lo único que, pues, que yo sugiero, profesor, em, la gente llega a la filosofía poquito, en los colegios poquito y en la vida muy poquito, pero como ustedes tienen un plan de estudios y ahí, entonces como no importa la carrera, pero sí que tengamos pensamiento crítico a los colombianos porque eso da como pena Sí, la manera como actuamos nosotros los colombianos. sí, estimada Flora, ahí tienes toda la razón. Son un poquito los que se atreven a este arduo camino de la filosofía, de pensar, de reflexionar y sobre todo de aventurarse, porque la filosofía es, como yo solo digo a los muchachos, es pellizcarse, es no dar por sentado todas las cosas. Es como lastimarse, es como darse martillazo y no cerrarse en una sola opinión, no ser objetivo, sino mirar todas las posturas y tomar la mejor crítica. Por eso nos invita a ser crítico. Y crítico no es que a mí no me gusta esto por esto, no, sino con base teórico y sustento teórico. Porque nuestra carrera también es de iluminar, iluminar y alcanzar la idea del bien. ¿Y cómo lo alcanzamos? Dando a conocer la posibilidad del conocimiento, tener un conocimiento verdadero, objetivo y seguro. Que nuestras intervenciones se sientan con seguridad. Bueno, ahora sí vamos a Muchas darle gracias, profesor. gracias, Flor, por tu intervención. Buena reflexión. El compañero Neri, ¿algo que decir? Bueno, creo que el compañero Neri se fue. Bueno, chicos, procedo a desvincularme de la reunión. Vamos a finalizar la reunión. La señal está molestando bastante, Ok, sí, te entiendo, listo, tranquilo, no hay problema por eso. Bueno, damos por finalización, nos tenemos en otro encuentro, muchachos. pero Bendiciones, agradezco de feliz todas día. maneras bastante las preguntas de la compañera. Dime, Neri, ¿nunca te escucharte? Pero, no, eso, que agradezco todo. También las preguntas de la compañera, que pues, la pregunta de No, no te escucho bien. ¿Me puedes escribir al team? No, nunca te escucharte bien. era la misma que yo tenía, una duda que yo tenía. Sí, te alcanzo a escuchar que tiene una duda. Cuéntame. No se conectó.